noche nos corresponde, capítulo 2, verso 18 en adelante, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Recuerde que estas iglesias existían en Asia Menor y prácticamente están en un orden, en la secuencia en que están siendo mencionadas, se encontraban ahí en la costa, ahí en Asia. Así que vamos a ver qué es lo que Dios le dice a la iglesia en Tiatira, en la ciudad de Tiatira, y ver la aplicación que esto tiene a nuestra vida como creyentes o como iglesia. Leemos a partir del verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Comenzamos aquí con la identidad del autor. Recuerde que en cada carta el Señor se identifica para poder establecer la autoridad que a Él le corresponde. Y se dice que en esta ciudad de Tiatira había una gran estatua donde se adoraba a un Dios que tenía los pies así como de oro, dando a entender la divinidad, la grandeza que a él le correspondía. Decían que este era el dios Apolos, si no me equivoco. Y entonces cuando Jesús se revela en esta ciudad como el que tiene ojos como llama de fuego y como pies semejantes al bronce bruñido, él quiere conectar la idea cultural que existe, la idea de la idolatría que existe, con el verdadero Dios, con el verdadero Señor, y el simbolismo que los estudiosos bíblicos le dan a esta declaración o a esta descripción es que el que tiene como ojos como llama de fuego significa que él tiene el poder de escudriñarlo todo. Y esto pues da una presencia también terrible de Dios, aquel que puede escudriñar todo, aquel que puede juzgar todas las cosas y que con su mirada incluso podría destruir todas las cosas. Entonces la idea aquí es revelar el señorío, revelar la grandeza, mostrar la divinidad, así como también la santidad de Dios. Porque en todas las visiones donde se describe a Dios y aparece el fuego, siempre la conexión es con la santidad o con la gloria. Es así como con la luz. La luz o el resplandor siempre son como un símbolo de la gloria que le pertenece a Dios. Y el fuego es un símbolo de la pureza, de la santidad, de aquello que no puede tolerar el pecado. Incluso en Daniel dice que hay un río de fuego que surge o que fluye del trono de Dios. Así que aquí los ojos como llama de fuego dan la idea de aquel que puede escudriñar todo. Y los pies semejantes al bronce bruñido, aquel que tiene la autoridad para pisotear y para destruir todas las cosas. Verso 19. Aquí se comienza a describir la condición de la iglesia y es donde hacemos la aplicación práctica a nuestra vida de una manera personal, de una manera individual, y se puede hacer también la aplicación con respecto a la iglesia o a las iglesias. El Señor siempre le dice a cada una de las iglesias: yo conozco tus obras. Siempre se establece esto como la primera virtud, ya sea que hayan muchas, ya sea que hayan pocas, ya sea que hayan sido dejadas atrás o se permanezca en ellas. El Señor le hace saber a cada una de las iglesias que Él conoce las obras. Y en este sentido hemos aplicado ya que Él es el que trae la recompensa, Él trae el galardón a cada uno. Pero también entendámoslo en el sentido negativo. Porque el apóstol Pablo dice que todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y que vamos a recibir según hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces esto de que Dios conoce las obras tiene una implicación positiva y es ganar galardones, y tiene una implicación negativa y es la pérdida que pudiera acarrearnos aquello que hacemos fuera de la voluntad de Dios, aquello que no hacemos
desobedeciendo a Dios. Entonces el Señor siempre ocupa esta frase para todas y cada una de las iglesias, y es como que Él quiere recordarnos que Él es conocedor y Él sabe nuestras acciones. Delante de Él está nuestra vida y no hay nada oculto delante de Él. Amén. Ahora, de esta iglesia en particular, hay un detalle con respecto a la descripción, y es que el Señor se extiende y Él dice: yo conozco tu amor. Qué bueno, hermano, que el Señor pueda reconocer a una iglesia como una iglesia que está caminando en amor, no en divisiones, en contiendas, así como cuando Pablo tiene que escribir a la iglesia de Corinto y les dice: miren, ustedes son unos carnales, les dice, ustedes tienen divisiones y pleitos, ustedes son unos carnales. Pero qué bueno que el Señor puede y encuentra a una iglesia donde los miembros están caminando en amor, están reconociendo la fraternidad, están reconociendo el poder de la sangre de Cristo, de comprar gente de diferentes naciones y convertirlos en hermanos. Entonces el Señor le dice: yo conozco tu amor, yo conozco que ustedes están caminando en obediencia al mandamiento. Recuerden que Jesús enseñó que en el amar a Dios y amar al prójimo se resumía la ley y los profetas. Jesús enseñó que eso era el resumen de todos los mandamientos. Entonces es importante notarlo y aplicarlo en nuestra vida para considerar: y si Dios juzgara mi vida, mi caminar, ¿podría decir el Señor de mí: yo conozco tu amor? ¿O el Señor tendría que agregar: yo conozco tu poco amor? ¿O el Señor tendría que agregar: yo sé que caminas en amor hacia algunos y hacia otros no, y tienes preferencias y tienes acepción de personas? Porque, hermano, el mandamiento del amor es tan tremendo que aún la palabra dice que hay que amar a los enemigos, ¿cierto? Dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Y también dice que hay que amar al enemigo, lo cual significa, traducido en un sentido práctico, no sentimientos, porque usted no puede sentir amar a aquel que lo daña, sino más bien decisión de buscar el beneficio de alguien. Eso es amor. Esta es parte de la importancia de comprender la separación que hay entre el amor que es emociones y el amor que es decisión o es voluntad. En la Biblia se separa el amor sexual, el amor erótico, del amor fraternal y del amor divino. Son tres amores totalmente diferentes, y el más bajo es el erótico o el sexual. Luego en medio queda el amor fraternal, el amor de hermanos, de amigos, pero el amor más grande es el amor de Dios, el amor verdadero, el amor puro, el amor de Corintios 13, el que todo lo puede, el que todo lo sufre, el que todo lo soporta. Ese no es nuestro amor, es el amor de Dios en nosotros, es el amor de Dios fluyendo en nosotros, pero nosotros muchas veces lo estorbamos, muchas veces lo sustituimos por nuestro amor, y entonces tenemos nada más una imitación. Ahora, Dios está buscando un pueblo que camine en madurez. Podríamos aplicarlo en la relación matrimonial si habláramos de una pareja que comienza una relación basada en sentimientos, basado en las mariposas en el estómago, basado en sentir agradable estar en la compañía de una persona, en el atractivo físico, y luego en el gustarse y en el poder disfrutar de la compañía física de alguien, pero que luego se traslada al plano del placer sexual, de la comunión, de la intimidad, pero luego ambas cosas quedan atrás y se va convirtiendo en un amor maduro, que es el amor de la decisión, donde ya no hay sexualidad, donde ya no hay el mismo atractivo que antes, pero existe un compromiso y existe la disposición de servir, de buscar beneficiar a la otra persona, de ayudarle, de poder continuar con ella, no por lo que se siente, sino por lo que se ha decidido. Es en esa forma en que la Biblia puede decir: de tal manera amó Dios al mundo. Dios no podía sentir que amaba a un montón de pecadores. Dios decidió salvar a los pecadores. Ahí está el verdadero sentido del amor. Dios procuró el bienestar de los pecadores.
Dios procuró salvar a aquellos que eran enemigos. Bajo este enfoque, entonces, es práctico, aplicable y simple el entender el mandato de amar a los enemigos. Y por eso la palabra de Dios dice que si su enemigo tiene hambre, le dé de comer. Porque usted no camina en venganza, en rencor, sino que usted camina en obediencia a la palabra y aún puede hacerle el bien a alguien que le ha hecho daño. Y es lo que la palabra manda a través del apóstol Pedro, que no devolvamos mal por mal, sino que devolvamos bien por mal. Incluso la palabra dice que venzamos al mal con el bien. Pero cuando nosotros estamos decaídos espiritualmente, somos vencidos por el mal. ¿Alguien dice amén? Y regresamos el mal que nos dieron. Amén. Porque nos cuesta devolver el bien. Porque nos cuesta amar a aquel que nos hace daño. Si por naturaleza el ser humano es ingrato y ni siquiera corresponde al bien que está recibiendo, porque eso es lo normal. Por ejemplo, es normal que los hijos se desarrollen y crezcan con un buen grado de ingratitud. Y eso lo aplico a todos, no a nuestros hijos, aún nosotros mismos como hijos en nuestra relación con nuestros padres. Todo hijo se desarrolla con cierto sentido de ingratitud, cierto sentido de injusticia, porque no valora, un hijo no sabe cuánto costó a sus padres, cuánto desvelo, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, sufrimientos de cualquier tipo para poder criarlo, educarlo, etcétera. Y entonces en ese sentido hay una ingratitud, como que por norma el ser humano es ingrato. Y entonces si esa es la norma, si ese es el común denominador, entonces es mucho más fácil entender lo difícil que es trascender a un nivel espiritual donde usted va a poder devolver bien por mal y que usted va a amar a los que le han hecho daño, a menos que usted se enfoque en la palabra y usted tome la determinación de caminar en obediencia al Señor Jesucristo, porque Él fue el que dijo que había que hacer discípulos y enseñarles que guardaran las cosas que Él había mandado. Y Él fue el que mandó que había que amar a los enemigos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a prestar atención al mandato de Dios de caminar en amor, simple y sencillamente tenemos que entender que no es un asunto de sentimientos. El amor no es un sentimiento. El amar es una decisión. Y prácticamente podríamos definirlo como buscar el beneficio de otro. El amar podemos resumirlo como servir, honrar, ayudar, levantar, beneficiar a otro. Todo aquello que usted hace para levantar a otra persona, para que otra persona disfrute, para que otra persona crezca, para que otra persona tenga, al final sería una muestra o una obra de amor. Y entonces el Señor revela que esta iglesia, la iglesia de Tiatira, es una iglesia que está caminando en amor. Así que aplicándolo en nuestra vida tenemos que hacerlo de una manera individual. ¿Cómo está su amor para con sus hermanos? A veces yo he señalado el hecho de que es como ciertamente normal que se formen grupos un poco más cercanos. Eso está bien, aún Jesús tenía un círculo cercano, pero Jesús no hacía acepción de personas. Lo que quiero decir es, está bien que usted tenga ciertas personas que son más allegadas a usted, pero es pecado si usted tiene acepción y usted rechaza y usted menosprecia a otros, porque Jesús no echaba fuera a ninguno que venía a Él. Y en algunas ocasiones Él mismo se acercaba a las personas. Entonces usted puede medir su amor de esta manera. Sí, está bien, fortalecer relaciones, fortalecer la relación fraternal, de amistad, consolidarla de una manera más cercana con algunas personas, pero asegurarse que en su corazón no hay menosprecio, no hay rechazo, no existe una actitud de ver a alguien de menos, sino tener una actitud de saber que también Él ha sido comprado al mismo precio que usted fue comprado, y que el Señor Jesús pagó con la sangre de Cristo por Él y también por usted, y por lo tanto es su hermano.
Y esto puede permitir que usted pueda servirle. Entonces, en el análisis individual tenemos que medirnos y pensar, ¿podría Dios encontrarme a mí y decirme, yo conozco que estás sirviendo, yo conozco tus obras, tu trabajo, y también conozco que estás caminando en amor? Luego, si esto fuera el factor común de la mayoría de los miembros de la iglesia, entonces fuéramos hallados como una iglesia que camina en amor, como una iglesia que camina sirviéndose unos a otros, y eso es una gran bendición. Como una iglesia que caminan los miembros honrándose unos a otros. Y esto agrada a Dios. A Dios le agrada que su pueblo camine en amor. Juan escribe sobre eso. El apóstol Juan dice de que es agradable delante de Dios ver que su pueblo, que sus hijos caminen en comunión. Luego el Señor continúa mostrando un elemento más de esta iglesia, y es la fe. Existe una gran cantidad de creyentes que no saben ni qué creen. Y existe otra gran cantidad de creyentes que tienen una fe equivocada. Edificar la fe correcta demanda conocer la doctrina correcta. Y en este tiempo particularmente eso es algo muy difícil. Pero demanda la disposición del creyente de escudriñar las escrituras, de amar la palabra para poder conocer la verdad. Yo creo que todos en mayor o menor grado pecamos en el sentido de que llegamos a conocer cierta doctrina, llegamos a conocer algo de la palabra y nos conformamos y no profundizamos. Por ejemplo, en la reunión de hombres los jueves estamos tratando de establecer un nuevo estudio, una nueva secuencia, y yo estoy tratando de retarlos a que profundicen, porque muchas veces medio conocemos las cosas, medio las entendemos y con eso nos basta, cuando podríamos ir más adelante, echar raíces, profundizar en un conocimiento que no solamente nos permita a nosotros establecernos, sino que también nos permita ayudar a establecer y a afirmar a otros. Yo creo que una forma de verlo sería esta. Usted puede considerar que ya conoció de la manera correcta y suficiente una doctrina o un aspecto bíblico cuando usted ya tiene la capacidad de poder explicárselo a otra persona. Porque ahí significa que usted ya lo tiene claro. Ahí significa que usted conoce las bases bíblicas. Porque para todo lo que creemos tenemos que tener bases. Yo sé que es una realidad, que hay poder en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Hay bases en la palabra. Las he ocupado y funcionan. Entonces, si alguien viene a mí, ya sea un ateo, y me dice, no, usted está loco. Los demonios no existen, el diablo no existe. Ellos se llaman trastornos. Ellos se llama trastorno de personalidad múltiple. Y pretende mostrarme a mí que él sabe sobre algo en lo que yo ya tengo la experiencia y tengo las bases de la palabra. Yo voy a poder explicarle a él que él conoce un campo, el campo del intelecto, el campo de la mente, el campo de la psicología probablemente, pero no conoce el campo espiritual. Y entonces yo sí podría probarle que es una realidad del mundo espiritual y que funciona usar el nombre de Jesús. E incluso podría probarle que hay personas que fueron cambiadas, no porque se les dio un tratamiento con pastillas, ni se les pusieron choques eléctricos, ni se les puso camisa de fuerza, sino que se oró por ellos, fueron liberados y Jesús los cambió. Entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios hasta el punto que ya puede explicarle a otros su fe, ahí usted debería de estar satisfecho. Pero mientras usted tenga creencias o convicciones personales de las cuales no conoce o no ha memorizado las escrituras que son el fundamento, usted todavía debería de anhelar, usted todavía debería de escudriñar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no existe fuera de la palabra. Dicho de otra manera, cualquier fe que no esté fundamentada en la palabra es una fe incorrecta. Entonces la fe verdadera está fundamentada en la palabra de Dios. Y si nos apoyamos en la palabra de Dios y caminamos en la palabra, vamos a ver el cumplimiento, vamos a ver la obra de Dios respaldando lo que Él ha dicho.
Ahora bien, Dios está elogiando a esta iglesia porque la condición de la iglesia es una iglesia que tiene fe. Y eso es algo muy importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir de Dios. Porque es por la fe que recibimos. Entonces la fe es sumamente importante. Pero es importante que sea la fe correcta. No una fe superficial con una mezcla de tradiciones, con una mezcla de pensamientos o filosofías humanas, sino una fe sustentada en la palabra de Dios, bajo una interpretación correcta. Luego el Señor agrega otra virtud de esta iglesia. Y a todas las virtudes que el Señor está reconociendo, hay que leerlas con el entendimiento. Yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio. Por cierto, una cosa más con respecto a la fe. No es correcto pedirle a Dios que le aumente la fe. Pastor, pero ahí está en la Biblia, los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Sí, ¿y sabe cuándo se lo pidieron? No fue cuando Jesús los mandó a resucitar muertos. No fue cuando Jesús los mandó a limpiar leprosos. No fue cuando Jesús los mandó sin alforja, ni sin dinero, ni sin nada. Fue cuando Jesús les habló de perdonar. Y Jesús no les dijo, hagan fila, que ahorita les aumento la fe. Entonces el hecho de que esté en la palabra la petición no significa que sea bíblico. Sin embargo, hay muchos creyentes haciendo esa oración, aún en la radio. Y aquí Manuel Pérez, hermano, ore por mí que el Señor me aumente la fe. Y otros hasta piden una doble porción de fe. Así como juntando aquello de la doble porción del Espíritu, ¿verdad? Una doble porción de fe. No es bíblico que usted le pida fe a Dios. Es su responsabilidad creerle a Dios. Ahora, la facilidad que existe para poder creerle a Dios es que cuando usted escudriña la palabra tiene el poder de producir un efecto en su espíritu o en su corazón. Porque la palabra es la semilla. Y esa semilla germina en nuestro espíritu únicamente, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Así que con respecto a la fe, nuestra fe tiene que crecer, pero nuestra fe crece en la medida que crece nuestro conocimiento de la palabra. Entonces viene luego, yo conozco tu servicio. O sea que hay que separar las obras del servicio. O sea que el Señor hace una separación para poder reconocer las obras como todas aquellas acciones que podían ser trabajo, ministerio, esfuerzo, pero lo separa específicamente de servicio. Y en el servicio lo que entra, hermano, es todo aquello que de una manera personal podemos hacer entre nosotros o hacia cualquier persona que es miembro de la familia de la fe y aún a las personas que no son parte de la familia de la fe. El apóstol Juan creo que escribió, fielmente te conduces cuando sirves a los hermanos, a los de la familia de la fe. Entonces el asunto del servir nos habla de relaciones personales donde podemos apoyarnos uno a uno. Es algo individual. El trabajo, las obras puede ser que no sean ni reconocidas. Puede ser algo impersonal, pero el servicio sí es personal. En el servicio entran las relaciones propias que usted pueda tener. Cuando usted beneficia a alguien, cuando usted apoya a alguien de una manera directa. Y luego el Señor pone en realce otra virtud, tu paciencia. O sea que esta iglesia, aunque no se mencione grandes padecimientos como la iglesia anterior, la iglesia de Pérgamo, el Señor revela que ha tenido paciencia. Y ciertamente esta ciudad también era una ciudad que estaba bajo el imperio romano y con mucha influencia idólatra, porque eso era el ambiente común en el cual el evangelio, el Señor Jesucristo se manifestó. Pero el Señor habla acerca de la paciencia. Esta iglesia ha tenido paciencia. Han pasado ya varias décadas. Hemos establecido o entendido que el libro de Apocalipsis se escribió por ahí por el año 95. Así que estamos hablando, ya han pasado más de 60 años después de la ascensión del Señor Jesucristo. El día
domingo hablábamos acerca del libro de Hebreos, que había sido escrito cerca del año 65. Habían pasado 35 años y la iglesia estaba siendo perseguida, andaban huyendo, habían mártires, habían creyentes en la cárcel. Yo creo que el Señor hace referencia a la paciencia aquí, a que también ellos de alguna manera se han visto afectados, porque todo el primer siglo, todo el siglo II, todo el siglo III fue un ambiente de persecución a la iglesia. Entonces el Señor pone en realce que esta iglesia también tiene la virtud de la paciencia, de perseverar en medio de las tribulaciones, perseverar en medio de los problemas. Y es que ya aprendíamos en el mensaje del domingo que la paciencia es necesaria para heredar la promesa, porque la paciencia va a permitirnos seguirle creyendo a Dios a pesar de que las cosas estén mal. Ahora el Señor entonces elogia a esta congregación, reconoce que esta iglesia tiene la virtud de la paciencia, y en este sentido también entra el análisis personal. ¿Es usted paciente? ¿Está usted dispuesto a continuar perseverando, esperando al Señor, sirviendo al Señor, reteniendo su confianza? Porque fíjese que la paciencia puede ser vista como una virtud que es pasiva. Es decir, no, aquí estoy esperando pacientemente. Pero en la Biblia se nos habla de una virtud relacionada con la paciencia que es activa. En el libro de Hebreos dice, corramos con paciencia. No dice, siéntese a esperar. Dice, corramos con paciencia. Entonces también hay que servir con paciencia. Hay que trabajar con paciencia. En otras palabras, es una acción, es un movimiento, es estar activo, pero la paciencia consiste en que si es necesario continuar haciéndolo más, lo seguimos haciendo. Evangelizando con paciencia, haciendo discípulos con paciencia, enseñando con paciencia. Pongamos el ejemplo de todas las personas que trabajan con niños. Y miran que hay ciertos niños tremendos. Yo a usted le he contado que uno de los jovencitos más terribles que tuvimos con mi esposa cuando éramos líderes de prejóvenes es el pastor actualmente de la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Yo le he contado eso a usted, y que nuestra percepción era, jamás hubiéramos pensado que ese muchachito llegara a ser pastor. Pero ahí está. Y yo he dicho su nombre, se llama Carlos Moreno. Ahí está Carlos Moreno en la misión centroamericana, en Nazaret, Santa Tecla. Pero cuando ese muchachito era un adolescente, enamorado, molestón, inquieto, no llevaba Biblia, estaba todo el tiempo interrumpiendo a los demás. Pero Dios tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes esperando el fruto. Vea que esto de la paciencia es algo que no solamente se aplica de una manera pasiva. Dice que el campesino, el labrador, con paciencia espera el fruto. Trabaja, siembra, limpia la cosecha, la abona y está pendiente, con paciencia trabajando, con paciencia trabajando. Así que yo quiero también aclararle esto esta noche. La paciencia no es, pastor, yo estoy determinado, aquí voy a estar sentado hasta que Cristo venga, en la cuarta fila, quinta silla de la izquierda, porque yo voy a tener paciencia hasta que el Señor venga. No, no es un asunto pasivo. Es un asunto de continuar con paciencia trabajando, con paciencia sirviendo. ¿Me doy a entender? Entonces no es un asunto simplemente de esperar. No, es un asunto de continuar, de perseverar haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces la mejor idea es correr con paciencia. Yo no sé cuántos cuando eran jóvenes corrieron. Le agarró así como le agarra a uno durante cierta etapa de la vida, de que bueno, voy a ir a correr. Pero hay cierto momento en el cual uno ya no quiere continuar, pero los demás lo animan, mira, aunque sea más despacio, pero no te detengas, seguí, ya te falta el último tramo, el último aliento.
Y entonces uno se determina a continuar, a continuar. Y es aquello como de solo un paso más, solo un paso más. Y mientras usted sigue dando un paso más, usted sigue avanzando. Y mientras sigue dando pasos más, van pasando los días. Y van pasando las semanas, los meses, los años. Y nos acercamos a nuestra redención. Así que, hermanos, esta iglesia es elogiada por las obras, por el amor, por la fe, por el servicio, por la paciencia. Y luego viene algo sumamente importante. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, qué bendición de iglesia, hermano. Qué bendición de creyente. No, hombre, si es que lo que hacía en su primer amor es poca cosa con lo que está haciendo ahorita. Así que aquí viene la cinta métrica para cada uno de nosotros. Mire sus obras cómo andan, hermano. ¿Andan igual que cuando se convirtió? ¿O ni se acuerda ya lo que usted hacía cuando se convirtió? ¿Andan menos que cuando usted se convirtió? ¿O usted está haciendo ahora más que cuando se convirtió? Porque esto es lo que el Señor dice de esta iglesia. Leámoslo de nuevo. Yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que está hablando de una iglesia con creyentes diligentes, hermano. Está hablando de iglesia, una iglesia activa, una iglesia que está involucrada en la extensión del reino, en el servir, en el poder alcanzar a otros, en el poder discipular. Es una iglesia que no se detiene, no se ha detenido, sino que por el contrario se ha desarrollado y han continuado llevando fruto. Amén. Entonces no se han estancado. Contrario a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:5. A la iglesia de Éfeso, el Señor le tiene que decir: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea que la iglesia de Éfeso recibe una reprensión de parte de Dios, porque aunque ha permanecido, ha guardado la fe, ha dejado su primer amor y ha dejado de hacer las primeras obras. Pero esta iglesia, la iglesia de Tiatira, es una iglesia que sobresale, porque el Señor le dice: yo sé que tú estás llevando más fruto que antes. Y entonces aquí podríamos recibir una exhortación a nivel personal para que esta misma noche pudiéramos levantarnos y pensar: si esto es lo que a Dios le agrada, voy a comenzar a activarme. Voy a hacer como dicen los americanos: salga de su zona de confort, salga de su comodidad y comenzar a esforzarse. Yo no sé cuántos aquí pueden mirar hacia atrás y recuerdan que tuvieron un tiempito donde se les encendió la mecha y andaban evangelizando, pero ahora tienen tiempo de que no hablan de Cristo. Tuvieron un tiempito que andaban involucrados, sirviendo, estaban comprometidos, pero hace ya ratos han decaído, de alguna manera han dado lugar al pecado en su vida, o por lo menos les ha llegado la enfermedad del pingüino. Están un poquito fríos. Y entonces no hay muchas obras, sino que: no, pastor, últimamente solo me estoy congregando. Y eso últimamente ya van 8 años. Y tiene 10 de ser cristiano. Entonces esta iglesia sobresale porque el Señor le está diciendo: yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces revela una iglesia, revela a creyentes que comenzaron a dar fruto. Y no solamente han sido constantes, no solamente han sido fieles y pacientes, sino que han ido creciendo y se han continuado extendiéndose. Yo tengo que aplicar esto en mi vida y usted también tiene que hacerlo en la suya. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi obra? De repente me he sentido ahí inquietado para poder escribir las cosas que he hecho, las cosas en las que estoy involucrado, las cosas que quisiera hacer, las cosas que no he hecho. Y yo creo que eso es algo que se aplica en la vida de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer para Dios. Amén. Y todo comienza con cosas pequeñas, como aquella criada
que le dijo a la esposa de Naamán: mi señor puede ser sanado si va donde el profeta de Dios. Un testimonio suyo puede cambiar la vida de una persona. Una palabra de consuelo suyo podría impedir que alguien se suicide. Un consejo, una escritura, enviar textos. Mire, yo tengo algunos contactos, incluso algunos no sé ni quiénes son. Todos los días me mandan mensajes. Una cosa tan sencilla que usted podría hacer. En lugar de mandar ahí, ¿verdad?, que un chuchito cayó en el agua y que bien chistoso, mande un texto. No que like, publicar. Pero no mandan una escritura, no mandan una palabra profética, no mandan un deseo de bendición. No, que Santa Claus lo agarraron bolo y que por eso no llegaron los regalos a San Salvador. Y todos los hermanos van a mandar y mandar la foto que Santa Claus lo tenía preso en la Bartolina, la PNC. Espero que me haya entendido. Hay cosas pequeñas que usted puede hacer que pueden traer grandes resultados. Amén. Pero el asunto aquí es carácter. Entonces, esta iglesia es elogiada por el Señor. Verso 19. Porque el Señor conoce que tiene obras, tiene amor, tiene fe, tiene una actitud de servicio, o sea que tiene humildad, tiene paciencia, o sea que tiene carácter, y que sus obras postreras son más que las primeras, o sea que es una iglesia esforzada. Pero a pesar de que es una iglesia que tiene virtudes, viene la reprensión. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El primer elemento que tenemos que señalar aquí es la falta del ejercicio de la autoridad que a cada uno de nosotros nos corresponde en el ámbito, en el rango en el cual tenemos que ejercerla para poder mantener el control o mantener el orden de las cosas. En este caso, si se aplicara al pastor, algunos manuscritos dicen que debió haber sido traducido que es a tu mujer Jezabel, pero otros escritores dicen no, ahí como que se le ha agregado porque no es como muy claro. Pero de cualquier manera el punto es que esta idea de la Jezabel que se dice profetiza es una mujer que está causando daño a la iglesia. Y revela lo siguiente, revela que no solamente ha habido falta de autoridad de parte del pastor para poder poner un alto e impedir el ejercicio de la falsa profecía, sino que también ha habido falta de discernimiento. Y esto es una realidad. Yo conozco muy buenos cristianos que son serviciales, temerosos de Dios, gente amorosa, gente comprometida, pero no tienen discernimiento. Entonces aquí hay un punto bien importante en el cual tenemos que detenernos, porque el Señor viene de elogiar las obras, la fe, la paciencia, el amor, los frutos, pero luego le dice, pero tienes algo, estás tolerando, porque te hace falta usar la autoridad correctamente, porque te hace falta discernir espiritualmente. Yo creo que hay incluso muchos pastores, muchos líderes que no pueden discernir lo que pertenece al mundo espiritual. He tenido la oportunidad de hablar con algunos que compartan algunas cosas y entonces darme cuenta que les ha hecho falta estar despiertos espiritualmente para darse cuenta que aquello que están enfrentando es algo erróneo y muchas veces lo están aceptando. Se necesita discernimiento. La palabra de Dios con respecto a la profecía dice que no hay que impedir profetizar, pero dice que hay que juzgarla. Y hay mucha gente que corre con cualquier palabra profética que le dan. Hay mucha gente que es manipulada con la palabra profética. Hay mucha gente que cae en el temor, bajo juicio, bajo condenación por cualquier palabra profética. Porque cualquiera le dice, Dios me habló, Dios me dijo que le dijera esto, soñé con usted. Y la gente ya lo toma con la autoridad de la palabra. Incluso ha habido gente que ha tomado como de parte de Dios la palabra que una tercera persona le ha dado
Y luego dicen, es que Dios me engañó, Dios me defraudó. ¿Y por qué le defraudó? Porque me mandó a decir que esto iba a pasar, esto iba a hacer, y no lo hizo. No, fue un invento de un falso profeta. Y la Biblia habla acerca de eso, de los profetas que Dios nos manda, que dicen, así ha dicho el Señor, y yo no he dicho nada, dice el Señor, sino que hablan de la vanidad de su mente. Entonces la reprensión a esta iglesia, y aquí hay que aplicarlo, es este: le falta autoridad, le falta carácter en esa área, le falta discernimiento. Entonces no basta con ser un creyente que camina en amor, que tiene fe, que es servicial, con un creyente que está ocupado en el reino. Hace falta estar despierto espiritualmente para no aceptar aquello que a Dios no le agrada, porque al final las consecuencias son graves. El Señor le dice, estás permitiendo que esa mujer que se dice profetiza, o sea que no es una profetisa, enseñe. Estás permitiendo que enseñe, estás permitiendo que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que al final las consecuencias de no tener el discernimiento espiritual y de no usar la autoridad correctamente se traducen en que esta iglesia que está caminando en amor, está llevando mucho fruto, tienen fe, son pacientes, están permitiendo pecado sexual y están permitiendo prácticas idólatras, y Dios aborrece eso. Entonces la conexión que hay aquí con Jezabel es la de la mujer del rey Acab. La historia, solo para los que toman nota, allá en primer libro de Reyes 16:31 y 21:25. Una mujer malvada que adoraba a las deidades paganas y que le ayudaba a su marido, malvado de por sí, a que tuviera más malas ideas, como la de matar a Nabot. Entonces lo que podemos concluir al ver la alabanza que Dios le da a esta iglesia y la reprensión que Dios hace, es que Dios no solamente desea un pueblo servicial. Óigame, porque este es el punto más importante, el centro del mensaje. Dios no solamente quiere a un pueblo caminando en amor, que se ocupa de la obra, esforzado, perseverante, sino que quiere que sea un pueblo que tenga carácter y que tenga discernimiento y que tenga celo por la santidad. O sea que Dios quiere algo completo. Y con esto concuerdan las palabras de 2 de Timoteo 3:16, donde la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aunque debería traducirse de esta manera, que toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y eso significa completo. Y luego agrega, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo ya lo he dicho antes. Yo creo que el gozo de todo pastor sería tener ovejas maduras. Gente que sabe orar. Gente que sabe dirigir la oración correctamente. Gente que sabe ministrar a Dios con entendimiento. Gente que sabe imponer manos. Gente que puede echar fuera demonios. Gente que puede discipular. Gente que pueda evangelizar. Gente que pueda derribar argumentos. O sea, gente preparada con la palabra, pues. Y aquí es donde cada uno se va retrayendo y se va quedando. No, yo con los micrófonos no me meto. No, a mí hablar en público no me gusta. No, a mí me da pena hablar con la gente. Pero la palabra dice que con la escritura usted debería ser capacitado y estar preparado para toda buena obra. Dios espera nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en todas las áreas. Y para finalizar, ya en el verso 21, Dios se revela como juez, advierte y determina un juicio, y Dios dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí hay que entender, hermanos, que Dios en su misericordia, mire cómo trata a los que están dentro de la iglesia. Le da tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia dice que porque no hay una sentencia pronta contra el pecado, y entonces el pecador como que se acomoda, se acostumbra. Dios nos da tiempo para el arrepentimiento.
Y muchas veces no se aprovecha ese tiempo de arrepentimiento. Y este es un ejemplo. Él dice, yo le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse, porque el arrepentimiento es una decisión voluntaria. No es que Dios va a convertir a la persona, no es que Dios va a hacer que se arrepienta, no, la persona tiene que arrepentirse. Ahora el Señor se revela como juez, advierte el juicio, determina el juicio y dice, como no quiere arrepentirse, la voy a arrojar en cama. Habla de un juicio y habla de meter en tribulación a los que adulteran con ella. De aquí se agarran la mayor parte de personas que practican este asunto de la profecía para maldición. Cama te viene, dice el santo, que un carro le va a dar, que va a quedar postrado. Y hablan en este sentido, como copiando, robándose estas palabras que salieron de la boca de Jesús directamente sobre una mujer que estaba provocando pecado sexual e idolatría en una iglesia. Luego, esto concuerda con lo que está en primera de Pedro 4:15, donde la Biblia dice, o el apóstol Pedro escribió, que nosotros no tenemos que padecer ni como homicidas, ni como ladrones, ni como malhechores, ni por andar de entrometidos. Pero que si alguno padece como cristiano, allí sí, no hay que avergonzarse, sino que hay que glorificar a Dios por eso. Y luego en el 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces Dios revela, como lo hace a continuación, que Él trae juicio a la iglesia. Verso 23, volvamos a Apocalipsis. A sus hijos los voy a herir de muerte. Y todas las iglesias van a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le voy a dar a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo les digo, no les voy a imponer otra carga. Y mire la instrucción que el Señor da. Una instrucción que se aplica a todo lo bueno que usted pueda estar haciendo actualmente. Verso 25. Lo que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga. Si usted está sirviendo, continúe sirviendo. Si usted está manteniendo comunión con Dios, mantenga esa comunión con Dios. Si usted está ocupado en alcanzar almas, manténgase ocupado en salvar almas. Si usted está ocupado en su santidad, en su propia vida de crecimiento espiritual, mantenga todo eso bueno. Y mire hasta cuándo o cuánto tiempo, hasta que Él venga. Lo que yo le compartí el día domingo es un poquito de tiempo, nuestra vida, hasta que Él venga o hasta que nos muramos. Entonces el Señor da una instrucción bien clara. Lo bueno que usted tiene, reténgalo, hermano, reténgalo. Ahora lo dice en el contexto de que esta iglesia tiene muchas buenas obras, muchas más que al principio. Tiene fe, tiene amor, tiene paciencia. Entonces el Señor le está diciendo, hay que limpiarse de la idolatría, hay que limpiarse de todo aquello relacionado con la contaminación sexual, pero todo lo bueno, reténganlo hasta que yo venga, porque al que venza y guarde mis obras, la promesa viene aquí, le voy a dar autoridad sobre las naciones. Las va a regir con vara de hierro y van a ser quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La promesa es una promesa de autoridad al que venza, al que guarde sus obras. Y esta última frase, le daré la estrella de la mañana, difícil de interpretarla según la mayoría de estudiosos bíblicos, porque resulta que la estrella de la mañana es Jesús mismo. Y entonces dicen algunos, es un tanto difícil interpretar y decir, me daré a mí mismo a Él. Pero habría que entender como la comunión, la gloria, la presencia de Dios, una relación bien cercana con Él. Le daré la estrella de la mañana, una revelación de sí mismo. Pero lo que sí queda completamente claro es la promesa de ser colocado en autoridad. Y el final, que hay que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que todos los mensajes a las iglesias tenemos que oírlos para poder ver qué aplicamos en nuestra vida. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero